Vamos a hablar sobre criptoactivos y tokenización. Vamos a ver un poco cuál es el concepto de criptoactivos y vamos a ver los distintos tipos de criptoactivos. Y dentro de los criptoactivos pues se ubican los conocidos y famosos tokens y las criptomonedas. Vamos a ver que no todo es lo mismo, todos son criptoactivos. Las criptomonedas, los tokens son tipos de criptoactivos, entonces vamos a aprender a diferenciarlos porque creo que hay bastante confusión todavía en general entre la gente. Bueno, vamos a ver en qué consiste un token. No vamos a entrar en el detalle de cómo se crea un token, pero sí vamos a ver en qué consiste un token. Y bueno, al final vamos a ver pues, que no es ni más ni menos que una pieza software, ¿no? Entonces, básicamente un código de programación, se crea mediante programación. Y luego vamos a ver en la segunda parte vamos a ver el concepto de tokenización, que no es ni más ni menos pues, que en convertir en digital algo que normalmente suele tener una presencia física, por lo tanto vamos a ver que es un concepto muy similar a la digitalización, algo que está ahora muy de moda, pero en particular basado en tokens y por eso se llama tokenización. Vamos a ver algunas aplicaciones también en esta sesión de hoy, aplicaciones pues, empresariales a modelos de negocio, tanto tradicionales como nuevos modelos de negocio que se pueden generar a través de la tokenización. Y aquí, pues bueno, intentaré un poco también enganchar con algunos de los casos de uso que se vieron en la sesión de ayer, que creo que fue muy interesante porque pudisteis ver pues, un amplio abanico, ¿no?, de aplicaciones reales, insisto en que son todos reales, muchos de hecho hechos desde eCommunity, de esta tecnología en la industria y en las empresas. Y bueno, aquí también intentaré contestar algunas de las preguntas que se quedaron un poco ayer en el tintero a este respecto, ¿no? Tengo aquí algunas preguntas y bueno, según vayamos avanzando, pues intentaré ir contestando a estas preguntas. Como en las sesiones anteriores, pues intentaré hablar 90 minutos más o menos y dejar 20 o 30 minutos para preguntas, que bueno, siempre suelen surgir luego muchas preguntas como pudisteis ver. Bueno, ya Sara me ha presentado, soy actualmente el CEO cofundador de eCommunity Labs, que como también ha dicho Sara, pues somos una startup donde hemos desarrollado una plataforma de blockchain empresarial. Insisto en la coletilla de empresarial porque, bueno, aplicaciones de blockchain hay muchas. Nosotros estamos muy enfocados en la aplicación de la tecnología en las empresas y sobre todo y especialmente en pequeñas y medianas empresas, porque siempre hemos sido muy conscientes de que este tipo de empresas son las que más se han visto discriminadas en cuanto a la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías, como es la tecnología blockchain. Y una de las misiones de eCommunity es precisamente acercar esta tecnología a este tipo de empresas que además, pues como todos sabemos, son más del 90% de las empresas de los países y en concreto en España, ¿no? Y bueno, ahí estamos desarrollando esa labor y nuestra misión pues es crear herramientas que sean muy sencillas de utilizar y sobre todo que sean muy accesibles desde el punto de vista del coste, ¿no? Por eso nuestra orientación también como modelo de negocio y de producto es que sea un producto basado en metodología SaaS, Software as a Service. De hecho, nosotros le llamamos Blockchain as a Service, ¿no? Y en eso está basado el concepto de nuestra plataforma. Es algo muy sencillo de integrar en cualquier aplicación, en cualquier proceso industrial y no permite ni más ni menos que aplicar todas las ventajas que tiene la tecnología blockchain en diferentes negocios. Todos los casos de uso que visteis ayer, que visteis de diferentes sectores, sector alimentación, sector industria, sector salud, etcétera, etcétera, como visteis, todos son susceptibles de tener algún caso de uso en el cual esta tecnología pues, puede aportar valor o al menos puede aportar una mejora respecto a cómo se hace o cómo se ha venido haciendo hasta ahora. Nosotros siempre decimos que la tecnología blockchain no es la panacea ni es algo que ha inventado algo totalmente diferente y novedoso. Simplemente pues, es una tecnología más que viene a complementar todas las tecnologías y las formas de trabajar que existían hasta ahora, pero que aporta pues, una serie de ventajas y de mejoras, sobre todo desde el punto de vista de reducción de costes, ya lo visteis ayer, reducción de tiempos y reducción de errores, al ser, digamos, una tecnología habilitadora. Se considera, de hecho, una de las tecnologías habilitadoras de digitalización del siglo XXI, ¿no?
Bueno, como decía, en esta sesión de hoy vamos a ver los diferentes tipos de criptoactivo. Vamos a ver qué es un criptoactivo, vamos a ver qué son los tokens, qué son los diferentes tipos de tokens que hay a su vez en una subclasificación. Vamos a ver lo que es un utility token, un security token, son distintos tipos de token. Vamos a ver un tercer tipo de token particular, como son las criptomonedas. Y luego, bueno, veremos diferentes, qué es un token, obviamente, y qué se puede hacer con esos tokens. Y dentro del concepto del qué se puede hacer con esos tokens, como hablaba al principio, nos introduciremos dentro de lo que es la digitalización basada en el uso de tokens, que no es ni más ni menos que la tokenización, ¿no? Como decía, en esta primera parte de esta sesión me gustaría que por lo menos tuvierais claro qué es el concepto de un criptoactivo y que aprendáis y sepáis las diferencias que existen entre los diferentes criptoactivos. Bueno, como en todo, no existe un repositorio, ¿no?, de definiciones que sea, como se suele decir, la Biblia, aunque muchos crean que puede ser la Wikipedia, pero no, la Wikipedia no deja de ser una fuente más de definiciones. Entonces aquí yo lo que os presento es la definición de criptoactivo según MiCA. MiCA es una propuesta que se está desarrollando dentro del ámbito de la Unión Europea y es un reglamento relativo a lo que son para regular el mercado de criptoactivos. Como vosotros la mayoría sabréis, y ya hemos dicho también en estas sesiones, todo lo que está generando esta nueva tecnología del blockchain y todo lo que generan en general las nuevas tecnologías siempre deben de ir acompañadas de un marco regulatorio, ¿no? Porque al final son tecnologías habilitadoras, pero también son tecnologías que se denominan disruptivas. ¿Por qué se llaman tecnologías disruptivas? Bueno, pues porque son tecnologías que crean cosas nuevas, que crean nuevos modelos de negocio, que crean nuevas formas de interactuar o de hacer negocios, ¿no? Y ante esas nuevas formas siempre debe de acompañarse con, digamos, un marco regulatorio. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que siempre las tecnologías suelen ir muy por delante de lo que son esos marcos regulatorios, ¿no? La legislación, bueno, pues necesita, al final es un proceso burocrático que tiene que estar sometido a un proceso de debate, de definición, de aprobación, y obviamente pues son procesos lentos, ¿no? Por lo tanto, en la actualidad es verdad que nos encontramos ante un ligero desfase entre lo que es la tecnología y lo que esa tecnología está dando lugar y está dando pie, como son estos nuevos negocios y estos nuevos modelos de hacer negocios basados en tecnología blockchain, en este caso, y el marco regulatorio que lo debe de acompañar. ¿Qué es lo que se suele hacer normalmente? Bueno, lo que se suele hacer normalmente es intentar aplicar los marcos regulatorios que se tienen en la actualidad a esas nuevas tecnologías o esas nuevas formas de hacer negocio. Lo cual, pues obviamente, no suele dar un resultado satisfactorio, pues porque simplemente no están pensadas para ello y no van a terminar de abarcar todo aquello que se puede hacer a través de estas tecnologías, ¿no? Véase, por ejemplo, el caso de las criptomonedas, a las cuales se está intentando aplicar las normas regulatorias que existen en la actualidad y que se aplican sobre lo que más se le puede considerar parecido, como es la moneda fiat, la moneda de curso legal actual, o se le intenta asimilar, por ejemplo, a un producto financiero, y bueno, pues esto es algo parecido, pero no es igual, con lo cual, al final, cuando se entra en ese proceso, se suele caer bastante a menudo en que se encorseta y se limita mucho la capacidad de esa nueva tecnología, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que en la Unión Europea se está trabajando en ello, y en otros ámbitos geográficos también me consta. Yo hablo del entorno de Unión Europea porque es, bueno, pues donde nosotros nos movemos. Nosotros además somos representantes en diferentes foros y grupos de trabajo de Unión Europea, y bueno, pues es lo que nosotros conocemos. Y en el marco de Unión Europea se está desarrollando este borrador de reglamento, que se espera que salga para el año 2023-2024, con lo cual todavía queda un tiempo, como decía antes, pero bueno, ya es un paso, ya es un paso. Dentro de este reglamento se define lo que es un criptoactivo, y lo que se dice es que es una representación digital, es decir, representación digital de un valor o de un derecho. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, pues que vamos a intentar representar un activo, es decir, algo que tiene un valor, que se le da un valor, o también se puede representar un derecho. Ahora con los ejemplos entenderéis mejor esta definición, ¿no? Pero ya quedaros con la idea que un criptoactivo sirve tanto para representar un valor, por ejemplo, una criptomoneda representa un valor, o también puede servir para representar un derecho. Por ejemplo, un token de utilidad que represente un derecho de uso de un servicio, pues estaría representando un derecho, ¿no? Como ahora luego veremos algún ejemplo. ¿Qué otra característica se le da a los criptoactivos? Bueno, también lo que se dice es que se puede transferir, es decir, se acepta el intercambio. Y por intercambio, pues obviamente se tiene que entender un proceso de compraventa, ¿vale? Por eso es lo que se quiere decir que se puede transferir. También se dice que se puede almacenar electrónicamente a través de un registro distribuido u otras tecnologías. Y aquí es donde se está diciendo que ese valor, ese derecho digitalizado, para almacenarse, se puede utilizar lo que se denominan tecnologías de registro distribuido, o en inglés, DLTs. Aquí es donde entra blockchain. Es decir, blockchain es una tecnología de registro distribuido, ¿vale? Tecnologías de registro distribuido hay más aparte de lo que es la cadena de bloques y blockchain, ¿no? Creo que Luis, el otro día cuando habló de diferentes blockchains, se suele utilizar más el concepto en general de blockchain, pero siendo purista, hay algunas cadenas que el protocolo de consenso que utilizan no es el mismo protocolo de consenso que se utiliza en las cadenas de bloques y por eso no es una tecnología de registro distribuido. IOTA, por ejemplo, que estuvisteis viendo el otro día, es una tecnología de registro distribuido, pero no se considera en puridad una cadena de bloques, porque además, creo que lo comentó Luis, no utiliza un protocolo de consenso, utiliza otro mecanismo para registrar los eventos en la cadena de bloques. Con lo cual, bueno, es un matiz, pero al final lo que me interesa también es que tengáis claro que dentro del abanico de tecnologías de registro distribuido hay una parte muy grande, que son las cadenas de bloques, las blockchains, pero luego hay otra parte un poco más pequeña, donde hay otras tecnologías de registro distribuido que no se llaman blockchain. A fin de cuentas, un criptoactivo es un valor que se puede almacenar y que se puede registrar y transferir en este tipo de tecnologías, obviamente blockchain. Por lo tanto, bueno, pues un criptoactivo lo que nos va a permitir es pues registrar nuevos bienes, nuevos servicios, obviamente basados en la criptografía y en la tecnología blockchain. Estos activos, estos criptoactivos, se van a caracterizar, como ya he dicho, por ser digitales y, por tanto, son intangibles. O sea, no los podemos tocar, son intangibles. Y los vamos a poder utilizar para intercambiar. Podemos intercambiarlo por bienes, por servicios o por dinero. Es decir, si almacenan un valor, nosotros lo vamos a poder utilizar como un medio de pago y, por tanto, lo vamos a poder intercambiar pues, por un bien o por un servicio o por un dinero. Y si representan un derecho también, porque al final es como si yo hubiera comprado pues, un cupón que me da derecho a utilizarlo en un determinado servicio. Esto, en realidad, si lo pensáis, no es nada nuevo. Es decir, yo no sé si, bueno, si a vosotros, por ejemplo, os gusta el fútbol, ¿no? Sabéis que los equipos de fútbol, para la gente que quiere ir a ver el fútbol, tienes dos opciones. O vas a un partido solo y compras una entrada, y una entrada es un derecho de uso. Eso es un token. Una entrada es un token, en este caso es físico, se puede digitalizar y se puede instrumentar a través de un token, es otro caso de uso. O, por ejemplo, los famosos abonos, ¿no? Hay gente que, bueno, pues quiere ir a todos los partidos de fútbol y para tener un descuento, ¿no? Y poder ir a los partidos de fútbol de una forma más barata, compra un abono. ¿Qué es un abono? Pues un abono es un derecho de uso que te da derecho a ti a ir a todos los partidos a cambio, además, de obtener un descuento. Eso es un token físico también, ese abono, que se podría digitalizar también, ¿no? Otro caso de uso, ¿no? Las entradas, los abonos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que os quiero decir es que al final, el tema de los tokens o los criptoactivos en general no es ni más ni menos que una forma de digitalizar un concepto que ya existe en el mundo físico, que ya existe en el mundo actual, ¿no? ¿Qué tipo de cripto bueno, ¿qué utilidad puede tener un criptoactivo? Más o menos ya os lo he resumido, ¿no? Puede servir como un medio de intercambio
y para realizar transacciones con ellos. Por ejemplo, las criptomonedas sirven para almacenar valor y respaldar a otros activos que puedan tener un menor valor en el mercado. Por ejemplo, dentro de las criptomonedas existe un tipo de criptomonedas que son las que se denominan los stable coins, las monedas estables, que tienen una paridad con las monedas fiat, ¿no? Por ejemplo, el dólar tiene el equivalente en stable coins, tiene algunos equivalentes. Eso podría ser un ejemplo, ¿no? Sirve para respaldar a otro activo, ¿no? Y luego también, bueno, ¿cómo lo podemos utilizar? Pues para disponerlos como una unidad de cuenta y medir el valor del mercado de un activo. Es un ejemplo de esto que podría ser una acción de una empresa, por ejemplo. Sabéis que una acción de una empresa tiene un valor determinado, las acciones cotizan en un mercado en la bolsa, cotizan en un mercado de valores y ese valor sube y baja. ¿Cómo se representa ese activo? A través de lo que es la acción, ¿no? Bueno, pues las acciones se pueden considerar también un criptoactivo, un token, un activo. De hecho, ya bueno, nadie maneja acciones en papel, ¿no? Nadie que compra acciones le mandan a su casa el papelito que representa la acción. Está todo ya digitalizado realmente. Con lo cual, en realidad, el concepto del criptoactivo lo llevamos manejando ya desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho cambiar esto con la introducción de la tecnología blockchain? Ahora lo veremos en detalle, porque ahí es donde realmente la tecnología aporta valor. Es decir, el aplicar la tecnología blockchain a lo que son los criptoactivos que ya más o menos existían anteriormente, ahí es donde realmente viene la diferencia y se aporta valor. Como os decía, los tipos de criptoactivos se podrían agrupar en tres grandes grupos. El primer grupo de ellos serían los tokens de utilidad, los utility tokens. ¿Qué es un token de utilidad? Bueno, dentro de los conceptos que hemos estado manejando hasta ahora ya lo hemos comentado, pero el token de utilidad sería aquel que otorga pues, un derecho de uso, un derecho de participación porque permiten tener acceso a un producto o a un servicio de una empresa. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros en eCommunity tenemos una plataforma donde proporcionamos una serie de servicios, ¿vale? No voy a entrar en el detalle. Igual que nosotros, podría ser cualquier otra empresa de servicios que proporciona servicios, ¿no? Por ejemplo, el equipo de fútbol que he puesto antes. Nosotros hemos emitido un token que se llama el ICOM, es un token de utilidad. ¿Para qué sirve ese token de utilidad? Que además creo que ayer lo preguntaba alguien, ¿no? En el caso concreto nuestro, ¿no? Bueno, en nuestro caso concreto, ese token de utilidad lo que da al tenedor, al poseedor, es el derecho de utilizar nuestros servicios. Si tú tienes 10 tokens, 10 ICOMs, por ejemplo, pues podrás acceder a unos determinados servicios. Si en vez de 100 tienes 50, pues con esos 50 podrás acceder a otro tipo de servicios. Al final, se puede asimilar a como si fuera comprar o pagar esos servicios, pero el concepto es diferente porque es un derecho de uso, ¿vale? Creo que el ejemplo que mejor se adecua al utility token es el que he puesto antes, el de las entradas. Imaginaros un equipo de fútbol o imaginaros que la liga profesional, la liga de fútbol de España o de cualquier otro país, a partir del año que viene decide no vender más entradas, sino que lo que hace es dar tokens, como si fueran entradas. Entonces, ese token, ¿qué es lo que te da a ti? Te da el derecho a ir a ver un partido de fútbol concreto, ¿vale? Eso sería un utility token. ¿Qué es un security token? Vale, los security tokens son diferentes de los utility tokens. Quien esté introducido en los mercados financieros lo va a entender perfectamente, porque los security tokens, vuelvo a repetir otra vez lo mismo, no es nada nuevo, simplemente vienen a representar en el mundo digital a los security tradicionales, a los security del mundo físico. ¿Cuáles son los security tradicionales? Los security tradicionales, casi todos ubicados en el entorno financiero, pues son los que están ligados pues, a productos financieros intercambiables, pues como pueden ser las acciones, los bonos, los swaps, los futuros, etc. Por eso, una acción sería un security token. ¿Cuál es la diferencia entonces con un utility token? El security token sí otorga un derecho de participación. Un derecho de participación. Vosotros sabéis que al tenedor de una acción de una empresa le da un derecho de voto, ¿no? Cuando hay una junta de accionistas, el tenedor de esa acción tiene un derecho de voto. Puede tomar parte
las decisiones de esa empresa, ¿no? Y esa es una de las grandes diferencias entre un security token y un utility token. Y luego, más adelante, ahora vamos a ver procesos en los cuales se utilizan security tokens y en los cuales se utilizan utility tokens. Y esto lo voy a comentar porque últimamente muchos habréis oído que muchas empresas se están financiando a través de la emisión de tokens, ¿no? Y entonces aquí es donde han salido los famosos conceptos de la ICO, la Initial Coin Offering, o las IEOs, la Initial Exchange Offering, etcétera, etcétera. O las STOs, que ahora lo veremos también, que son las Security Tokens Offering. Entonces, esos procesos es muy importante conocer las diferencias entre ellos porque dependiendo del tipo de token que la empresa vaya a emitir, lo que estará haciendo será o una ICO o una STO, básicamente. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces ese sería el segundo gran grupo, ¿no? Los security tokens. No se trata ni más ni menos que los securities tradicionales, pero digitalizados e implementados a través, bueno, de un token. Repito que un token es un programa informático, es decir, es un código software donde programamos las características del valor que queremos almacenar. Ahora cuando veamos en concreto los NFTs entraremos un poco más en detalle en ellos, ¿vale? Pero que tengáis la idea de que un token no es ni más ni menos que un código software. Como todo lo que existe en el mundo digital, al final todo es software, ¿no? Bueno, y luego tendríamos el tercer gran grupo, que son los tokens de dinero electrónico, es decir, las criptomonedas. Un token de dinero electrónico, pues son los que se emplean como medio de intercambio. Pero su característica principal es que siempre van a tener una contrapartida respecto de una moneda de un determinado país, ¿no? El dólar, el euro, el yen, la libra, la que sea, ¿no? Entonces, este tipo de tokens que tienen una paridad con una moneda tradicional, que se suelen denominar moneda fiat, esto es lo que nosotros denominamos, lo que se denomina criptomoneda, ¿vale? Entonces, para que veáis, normalmente se suele utilizar la palabra token para definir a todo, pero todos los tokens son criptoactivos, pero no todos los tokens son iguales. Habrá tokens de utilidad, tokens security y tokens que representan criptomonedas. Por eso también tenéis que tener en cuenta que no todos los tokens que emite una empresa son criptomonedas, por ejemplo, ¿vale? Nuestro token, el token que ha emitido eCommunity, es un utility token, no es una criptomoneda. No se le puede denominar criptomoneda y de hecho creo que ahora queda bastante claro que no es una criptomoneda. ¿Podría llegar a ser una criptomoneda? Sí, si en algún momento ese token pasa a utilizarse como medio de pago y tiene una contraprestación y una equivalencia con moneda fiat, entonces podría considerarse una criptomoneda. Como por ejemplo, si se puede considerar una criptomoneda, el Bitcoin, el Ethereum. Esos son criptomonedas, ¿vale? Ya si intentamos hilar un poquito más fino, bueno, en realidad podríamos ver hasta 7 tipos de criptoactivos diferentes, ¿no? Bueno, veis ahí, por ejemplo, en este dibujo que os he puesto aquí, están las criptomonedas, están los tokens de utilidad, están los tokens de seguridad, luego están los tokens como activo, que representan a un activo digital de una organización. Esto lo vamos a ver ahora. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo pisos y los quiero digitalizar a través de tokens, es decir, los quiero tokenizar y yo convierto esas propiedades inmobiliarias, las convierto, las digitalizo, las instrumento a través y las convierto en tokens. Creo una aplicación y al final creo unas unidades de datos que son los tokens y ahí almaceno las características de cada piso, los metros cuadrados que tienen, etcétera, etcétera. Y esa unidad de información, esa estructura de datos, es un token. Bueno, pues estaría tokenizando un activo. Ese es un token que representa a un activo. Puede ser un piso, puede ser un coche, puede ser cualquier cosa, lo que queráis. Aquí, por ejemplo, tenéis los tokens de acciones, que bueno, en realidad esos son los security tokens, los acabo de describir, ¿no? Sería un caso concreto de los security tokens, ¿no?
Luego, por ejemplo, también una de las aplicaciones que más tienen los utility tokens son para los sistemas de fidelización, que ahora veremos por ahí algún ejemplo, que es lo que se llaman los tokens de recompensa. Yo, por ejemplo, tengo un negocio tradicional donde vendo un producto, imaginaros, vendo vino, o presto un servicio, o soy un bar, en fin, un negocio tradicional. Y como sistema de fidelización, yo quiero dar a mis clientes una recompensa. Y esa recompensa la instrumentalizo y la represento a través de tokens. Me invento el token Vinocoin, por ejemplo, y a todo el que me compre, pues yo le doy por cada 100 euros que se gasta, 5 Vinocoins. Y es un token de recompensa. Y luego lo que establezco es un sistema de remisión, es decir, un sistema a través del cual el cliente pueda redimir esos tokens. Pues por cada 1000 tokens de recompensa, yo te voy a hacer un descuento, o te voy a dar un servicio, o te voy a regalar no sé qué, o te voy a dar un pase VIP o un acceso privilegiado al nuevo producto que yo saque dentro de 2 meses. Cualquier cosa que eso os ocurra. Eso serían tokens de recompensa. Es un utility token, es un caso particular de utility token, ¿no? Luego, por ejemplo, también tendríais pues, los tokens de dividendos. Ya digo, por ejemplo, el token de dividendos sigue siendo, eso sería en ese caso una criptomoneda, porque al final yo estoy representando un valor y estoy dando un valor a cambio de algo, ¿no? Por eso os he puesto aquí este desglose en 7 tipos de criptoactivos, ¿no? Para que vierais algunos ejemplos, pero en realidad son 3 grandes grupos lo que hay. Los utility tokens, los security tokens y las criptomonedas. Esos son los grandes tipos, ¿vale? Bueno, ya comentaba antes, ¿no? Que una de las aplicaciones más relevantes de los últimos años de los tokens han sido los procesos, digamos, de financiación de proyectos, de empresas, a través de generación y de emisión de tokens, lo que se ha llamado normalmente ICOs. Una ICO, que en inglés es Initial Coin Offering, lo que busca normalmente es captar financiación de un proyecto mediante la emisión y venta de un token. Estos tokens, obviamente, pues van a poder ser intercambiables entre la gente y bueno, se lanzan con un precio de salida, con un precio inicial, pero una vez ya que se lanzan y eso se pone en un mercado, pues ya es la ley de la oferta y la demanda el que establece el precio del token, ¿no? Esos mercados es lo que conocemos como exchange o casas de intercambio, que se asemejan mucho a las bolsas de cotización, ¿no? A las bolsas tradicionales de las acciones. El equivalente en criptoactivos o en tokens serían los exchanges. En los exchanges cotizan criptomonedas, tokens de utilidad, no cotizan security tokens, porque eso no está permitido, ¿vale? De hecho, todavía no está regulado la cotización o los mercados secundarios para el intercambio de los security tokens. Eso todavía no está regulado en ningún país, pero sí que está aceptado y regulado que un utility token y que una criptomoneda pueda intercambiarse en un exchange. ¿Por qué los security tokens no se pueden intercambiar en un exchange? Porque un security token, lo hemos visto antes, está considerado un producto financiero. Y cuando algo está considerado ya un producto financiero, eso sí normalmente suele estar bien regulado por la normativa tradicional que ya se viene aplicando a los productos financieros, ¿vale? Ya os lo hemos comentado antes, un security token es como un security tradicional, es exactamente igual, pero digitalizado. Por tanto, ahí sí que es verdad que la normativa existente en la actualidad se aplica y se está aplicando, de hecho, a los security tokens. Y por tanto, como no se puede comerciar con un security tradicional fuera de lo que son los circuitos oficiales, ¿quién puede comerciar con un producto financiero? Pues quien tiene licencia, pues un banco, por ejemplo, ¿no? Una casa de intercambio, ¿no? Etcétera. Ahí es donde se deberían de comerciar los security tokens. Lo que pasa es que todavía no existen mercados digitales para comerciar con esos security tokens. Pero, por tanto, no están habilitados el comercio de security tokens en los exchanges, ¿no? Entonces, volviendo al concepto de ICO. Bueno, pues es eso, es emitir, crear una moneda, emitir y lanzarlo a vender. Aún así, aunque acabo de decir antes
este tipo de procedimientos que sirven para captar financiación no están sujetas a las normativas actuales y se van a regular específicamente a través de esta norma, por ejemplo, en la Unión Europea, que se llama MiCA. Sí que es verdad que, bueno, pues ya los entes reguladores, en España, por ejemplo, el ente regulador típico es la CNMV, sí han dado ya una serie de normas y de guías para bueno, poder hacer una ICO con ciertas garantías jurídicas para los participantes. Y aquí digo participantes porque no se pueden considerar inversores, porque esto no es un proceso de inversión. Porque si se le llamara proceso de inversión, entonces estaríamos hablando de un security token, de un producto financiero, y volveríamos otra vez a lo que acabo de decir hace 5 minutos. Esto se parece más a un proceso de crowdfunding, se podría decir, ¿no? No sé si conocéis lo que es el crowdfunding, no es ni más ni menos que publicar un proyecto para el cual se requiere captar una financiación, ¿no? Para financiar ese proyecto. Así es como empezaron las ICOs en un principio, 2017, 2018, pero lo que ocurrió fue que hubieron, bueno, pues hubieron muchas estafas, hubieron lo que se conoce scams, mucho fraude, muchas estafas, y a partir de 2019 eso empezó, digamos, a filtrar, ¿no? A regularse mejor. Entonces, ahora, normalmente, las empresas que suelen lanzar un token, bueno, suelen ser empresas tradicionales, pues que ya existen, que tienen un modelo de negocio validado, que tienen un negocio, que tienen una financiación ya tradicional, es decir, no es como pasaba hace 3 o 4 años, que simplemente, básicamente, eran ideas felices que con un PowerPoint y poco más lo que pretendían era vender un token que no respaldaba nada ni tenía nada detrás y esperar a que la gente lo comprara y diera su dinero. Ahora esto ya ha cambiado. Y también ahora estos procesos de venta de tokens se enfocan más como una oferta de servicios, ¿no? Y bueno, aquí os pongo un par de ejemplos, ¿no? El primer ejemplo pues sería lo que se parecería más a una ICO de hace 3 o 4 años, pues en este caso he puesto un ejemplo de un videojuego, ¿no? Un videojuego que queremos hacer. Entonces, bueno, pues podemos explicar a los patrocinadores, digo patrocinadores porque no se les puede llamar inversores, como decía antes, pues que este token, por ejemplo, pues podría servir pues, para comprar armas, para comprar skins, para comprar, bueno, supongo que muchos de vosotros pues jugaréis a videojuegos, pues está el caso del Fortnite, en fin, hay ya muchos videojuegos que este tipo, digamos, de modelos de negocio ya los tienen implementados y ahora lo que están haciendo es introducir el tema del token. Están tokenizando todo su modelo de negocio, están digitalizándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues el token en esos casos es un utility token que representa pues un derecho de uso, pues un derecho de un arma, de un skin, está dentro de lo que es el entorno del juego, no se puede utilizar fuera. Entonces, bueno, aquí está bastante claro que esto es un utility token, perdón, y por tanto los tokens no representan un derecho de participación en la empresa y por tanto pues tampoco se pueden considerar una inversión, ¿no? Entonces esto sí sería tranquilamente una ICO y esto sería un utility token, claramente. Otro caso es, por ejemplo, el que hemos hecho en eCommunity que os comentaba antes, ¿no? Nosotros somos una empresa de servicios, ofrecemos servicios basados en tecnología blockchain y, bueno, algunos de esos servicios pues se dan a través de una plataforma que hemos creado donde las empresas pueden utilizar esa plataforma para integrar servicios, capacidades blockchain en sus procesos, ¿no? Esos servicios, pues, si fuéramos al modelo tradicional, ¿cómo se monetizarían? Pues a través de dinero. ¿Qué hemos hecho nosotros? Los hemos digitalizado, los hemos tokenizado y lo que hemos hecho ha sido crear un token y ese token lo que otorga es un derecho de uso de esos servicios. Es decir, quien compra el ICOM adquiere un derecho de utilizar nuestros servicios. Nuestro token va a participar y va a estar en exchange y se va a poder intercambiar por otros tokens. Y cuando digo tokens, acordaros, tokens, otros utility tokens, otras criptomonedas o incluso se va a poder cambiar por dinero. Eso sigue siendo posible. Eso no le quita la denominación de utility token, ¿vale? Sigue siendo un utility token. Entonces, ¿dónde está aquí la ventaja?
bueno, pues la ventaja es esa. La ventaja es que estamos dando acceso a nuestros servicios a un montón de gente. Aquí puede participar todo el mundo, puede comprar el e-com. Y el e-com lo puede comprar tanto si lo quiere utilizar en nuestra plataforma como si quiere sacar una rentabilidad adicional con él. Eso ya depende del tenedor del token, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como si, por ejemplo, yo me compro una entrada para ir a ver el partido de fútbol del Real Madrid-Barcelona. Tengo dos opciones. O la utilizo para ir a ver el partido o se la vendo a otra persona. La diferencia es que en ese proceso la reventa de entradas, en el caso de España, por ejemplo, está prohibida, no se puede, pero es un tema puramente del negocio, que está prohibida la reventa. Sin embargo, aquí no está prohibida la reventa del token. Es decir, yo me puedo ir a un mercado, a un exchange, y puedo intercambiar ese token. Entonces, ahí es donde realmente está la diferencia y está esa flexibilidad, ¿no?, que aporta la tecnología. ¿Y qué es lo que aporta la tecnología aquí? Pues la facilidad de poder hacer eso de una forma muy rápida, de una forma muy sencilla, con unas comisiones ínfimas, también muy importante, y sentado desde el sillón de tu casa. Es decir, yo puedo comprar tokens que dan derecho de uso de servicio de una empresa como eCommunity que está en España y a lo mejor estoy en Finlandia y al día siguiente, si quiero, puedo vendérsela a otra persona que me lo quiere comprar y sacar con eso un beneficio. Todo sentado desde el sillón de tu casa. Y además desde cantidades bajísimas. Obviamente en estos procesos siempre hay una parte muy importante, y es que si estamos interesados en participar en este tipo de operaciones, en este tipo de procesos, hay que informarse muy bien de qué tokens estamos hablando, estamos manejando, la empresa que hay detrás, en fin, todo esto como siempre, ¿no? Como cualquiera que compra algo por internet, cualquier producto, esto es un producto más, es un producto digital, es un producto más. Entonces, hay que asegurarse y hay que asesorarse, pues, de que no hay fraude, de que todo cumple las normas, de que es una empresa seria, de que luego lo estamos comprando y lo estamos vendiendo en una plataforma seria. En fin, las típicas precauciones que debemos de tener, pero no en esto, sino en cualquier proceso de compraventa de la vida real, ¿vale? Y cualquiera puede ir a eBay a comprar una cosa y le pueden engañar, y le pueden estafar y le pueden timar, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? No es ni más ni menos que lo que ya estamos viendo en el resto del mundo digital, ¿no? Para terminar con esto, antes os he comentado que estaban las ICOs, que es lo que hemos visto, y es para un utility token, pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer esa misma emisión con un security token? Entonces ya no es una ICO, se llama una STO, ¿vale? Y se llama una STO y la diferencia no está solo en el nombre, sino en el proceso. El proceso es totalmente diferente. Y la diferencia ya la habéis visto la mayoría de vosotros seguramente, porque lo he comentado. Un security token tiene otra serie de implicaciones. Partimos de la base de que es un producto financiero. Representa un producto financiero. Representa un derecho de participación en una empresa, en una inversión. Entonces, eso ya entra por otro canal. Eso ya está regulado y eso ya está considerado un proceso de financiación. Eso es un proceso de financiación. Entonces, como proceso de financiación, está regulado. Al final no es ni más ni menos que lo mismo que hacer una emisión de acciones, lo que se llama en español una OPV, una oferta pública de venta, ¿no? O en inglés una IPO. Entonces, bueno, alguien dirá, bueno, pues si eso ya existe, ¿qué ventaja aporta aquí el introducir el tema de los tokens y blockchain y todo esto? Bueno, pues volvemos a los orígenes de las ventajas de la tecnología blockchain. ¿Qué aporta blockchain? Blockchain aporta reducción de costes, reducción de tiempos y reducción de burocracia, ¿vale? Entonces, bueno, os he dejado aquí un resumen de lo que son las ventajas que aporta, como esto lo vais a poder descargar, lo podréis leer tranquilamente, pero he preferido dejaroslo ahí para que os sirva de resumen y tengáis muy claro cuáles son las ventajas que aporta el hacer una STO respecto de una oferta pública de venta. Básicamente, aparte de la reducción de costes y de tiempos, es que, claro, tener en cuenta que una oferta pública de venta requiere hacer un folleto informativo, te obliga
el órgano regulador, en el caso de España es la CNMV, te obliga a pedir una licencia, te obliga a pedir, bueno, te obliga a pedir una serie de cosas que en el caso de las STOs piden más o menos lo mismo, pero es todo más laxo, ¿vale? Está perfectamente regulado también, no es tan fácil como hacer una ICO, pero sí es más fácil que hacer una oferta pública de venta, ¿no? Entonces, bueno, es algo que es todavía incipiente y todavía debe de regularse mejor para que sea algo más atractivo para aquellas empresas que quieran hacer, pues eso, un proceso de captación de financiación y no quieran meterse en un proceso de emisión de venta de participaciones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, pues de pequeñas startups que están todavía en un proceso muy incipiente, necesitan captar financiación, no quieren recurrir a lo que se denominan los inversores tradicionales, como pueden ser las firmas de Venture Capital. Esto es una alternativa al Venture Capital, ¿vale? Es una alternativa. Aquí, además, tienes que ser un inversor cualificado también, eso sí, pero, bueno, es una alternativa más, ¿no? Que flexibiliza, digamos, lo que son los procesos de financiación pues, que se tienen actualmente, ¿no? Bueno, hemos visto ya una primera parte, ¿no?, de introducción de lo que son los criptoactivos, los distintos tipos de tokens, cómo se pueden utilizar. Ahora veremos algún caso más de uso de los tokens desde el punto de vista más de negocio. El que hemos visto está básicamente enfocado en el tema de búsqueda de financiación o de tokenización de servicios ante un token de utilidad. Y ahora ya vamos a enganchar con lo que es el concepto de tokenizar, ¿no? Ya lo hemos visto más o menos, ¿no? ¿Qué es tokenizar, ¿no? Al final, ya lo he dicho al principio, es digitalizar algo y instrumentalizarlo a través de una representación que se denomina token. Nada más, no es ni más ni menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite ese token, ¿no? Básicamente es almacenar valor y poder transmitir valor. Antes, al principio, os decía que la tecnología blockchain y la tokenización no deja de ser un proceso de mejora o de transformación digital, ¿no? En ese gráfico que os he puesto ahí, podéis ver dónde estaría ubicada la tokenización, ¿no? Ayer y antes de ayer, cuando hablábamos de lo que aporta o de posibilidades que tiene la tecnología blockchain, hablábamos, por ejemplo, de la trazabilidad, ¿no? Por ejemplo. Hablábamos también, decía Luis, identidad digital. Pues hablaba también, ¿no? Es una de las funcionalidades o de los casos de uso de la tecnología blockchain. Hablábamos de la notarización. La notarización es generar evidencias en blockchain que quedan registradas para que sirvan, digamos, de prueba, ¿no?, ante algún tipo de disputa, de reclamación o de auditoría, por ejemplo, ¿no? Esos conceptos que los veis ahí representados en esta gráfica, pues se pueden enfocar dentro de lo que sería, pues, mejoras o transformación digital. Un paso más, que es donde ya empieza la disrupción, y es lo que decía al principio, es lo que sería la tokenización. ¿Y por qué se considera un paso más? ¿O por qué la tokenización se considera una disrupción? Porque notarización, trazabilidad, identidad digital son cosas, como decía al principio, que ya se vienen haciendo de antes, ¿no? Lo que pasa es que con la tecnología blockchain las mejoramos o las hacemos de otra forma mejor, por eso es una transformación. La tokenización nos permite crear nuevos modelos de negocio. Y cuando hablamos de algo nuevo, eso es lo que se denomina disruptivo. Algo que es nuevo es disruptivo. Por eso la tokenización, que permite crear cosas nuevas, nuevos modelos de negocio, se considera algo disruptivo, ¿no? Bueno, como decía al principio, pues eso, un token al final no es ni más ni menos que una versión digital de un activo real, pero y esto entra dentro ya del concepto de disrupción, no tiene por qué ser siempre un activo real, ¿vale? Ahora lo veremos a continuación cuando hablemos de los NFTs, pero un token puede ser un activo nativo digital, es decir, algo que nace completamente digital. Y aquí ya hablamos pues del arte digital, etcétera, etcétera. Son cosas que no tienen equivalente en el mundo físico, es algo totalmente digital.
Y ahí es donde ya entramos en la disrupción, porque estamos creando ya cosas totalmente nuevas. Una cosa es replicar un activo físico y digitalizarlo, que también se llama también tokenizar, y otra cosa es crear algo totalmente de cero, nativo, en digital. Y eso también es un token, pero con un plus, ¿no? de innovación, que es esa disrupción que le estamos añadiendo, ¿no? ¿Y qué nos va a permitir la tokenización? Bueno, yo creo que ya lo hemos ido viendo un poco a lo largo del tiempo que llevamos, pero nos permite, pues eso, hacer transacciones comerciales, ¿no? ¿Qué aporta el hacer una transacción comercial mediante tecnología blockchain y con la tokenización? Pues daros cuenta que hacer una transacción registrando todo en blockchain e intercambiando activos digitales tokenizados, quiere decir que todo es digital, con lo cual los costes derivados de eso son prácticamente cero, no hay costes, ¿vale? Es una transacción directa, sin intermediarios, lo que se denomina peer-to-peer, es una transacción directa entre ambas partes, sin intermediarios. Claro, ¿esto por qué es disruptivo también? Estamos creando algo nuevo y estamos rompiendo lo tradicional. Porque, por ejemplo, en el tema de las transacciones comerciales existen diferentes entidades, modelos de negocio, como es el modelo bancario. El modelo bancario es un modelo de intermediación. ¿Los bancos qué hacen? Los bancos básicamente lo que hacen es hacer de intermediarios. Ni más ni menos. Y por esa intermediación se llevan una comisión. Es un negocio de intermediación. ¿Por qué es disruptivo esto? Porque viene a romper eso totalmente, porque lo que viene es a decirle al banco, quítate de en medio, que yo voy a mandar directamente mi dinero a la otra parte. Como no hay intermediarios, no hay comisiones de intermediación. ¿El coste va a ser cero? No va a ser cero, porque a fin de cuentas eso se va a hacer sobre una plataforma, sobre una infraestructura, y esa infraestructura sí va a necesitar un mínimo coste, pero os puedo asegurar que es un mínimo coste. No sé si alguno de vosotros ha hecho algún tipo de transacción con criptomonedas, por ejemplo, pero los fees, estamos hablando de, bueno, poquísimos céntimos. Una transacción monetaria a través de bancos, pues cuesta unas decenas, si no centenas, dependiendo de la cantidad, porque suelen aplicar un porcentaje de euros o de dólares. Y otra diferencia, ¿cuánto tiempo os tarda a vosotros el banco en hacer una transferencia? Porque a mí menos de 2 días no me tarda una transferencia, a no ser que curiosamente pague una cantidad adicional para que la transferencia sea inmediata. Con lo cual, daros cuenta que en realidad lo que hace el banco es decir, oye, yo esta transferencia la podría hacer de forma inmediata, pero si la quieres de forma inmediata, me pagas. Si la quieres dentro de 2 días, pues o te la doy gratis o te cobro una pequeña cantidad. Pero daros cuenta que el banco está jugando con eso en realidad. Podría hacerla de forma inmediata si quisiera, ¿no? No tan inmediata como lo que permite la tecnología blockchain, porque la tecnología blockchain permite transferencias casi instantáneas, ¿no? Pero sí podrían ser más rápidas de lo que son. No lo son porque no las quieren dar gratis. Si las pagas, sí te las hacen, ¿vale? ¿Qué permite la tokenización? Bueno, nuevos modelos de negocio. Ahora los vamos a ver. Ya hemos visto alguno, pero bueno, ya vais viendo que yo he puesto ya algunos ejemplos. Tokenizar una propiedad inmobiliaria, tokenizar un vehículo, por ejemplo, tokenizar imaginaros que somos una empresa que alquilamos material industrial, herramientas industriales, por ejemplo, maquinaria industrial, y yo la alquilo. La podría tokenizar. ¿Para qué se podría servir, por ejemplo, el tokenizar ese tipo de activos? Bueno, pues para sacarle un rendimiento, ¿no? Para, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Una flota de coches que se alquilan, de renting de coches. Yo quiero aumentar mi negocio, quiero aumentar mi flota de coches. ¿Qué tengo que hacer? Pues una de dos, o tengo el dinero en el bolsillo para ir a comprar más coches, que no va a ocurrir, o me voy al banco y pido un crédito para comprar más coches, ¿no? Eso puede funcionar al principio, pero vosotros sabéis que los bancos no regalan el dinero y lo primero que me van a hacer va a ser pedir un interés, eso seguro, pero lo más probable es que me digan, no, mira, es que tu rating de deuda, de endeudamiento ya es muy alto y si no generas más ingresos, yo no te voy a dar más financiación. Ese es uno de los grandes problemas de muchas empresas, que no obtienen financiación por el canal tradicional porque
a lo mejor el negocio va muy bien, pero su nivel de deuda, de endeudamiento, no les da acceso a nueva financiación. Ese sería el canal tradicional. ¿Cómo se puede resolver esto con la tokenización, por ejemplo? Pues, y esto es un caso real, podemos tokenizar nuestros activos, en este caso los coches de renting, y en una plataforma yo publico todos esos activos y doy entrada a inversores. Estoy generando un security token. Con ese security token, la gente que lo compra, que además yo puedo dar la opción de que entre gente a participar desde 100 euros, por ejemplo, una cantidad irrisoria para que entre mucha gente. Si tú compras un token por 100 euros, lo que vas a adquirir con ese token es un derecho de participación en el negocio. ¿Cuál es mi negocio? El renting de coches. Es decir, yo alquilo coches y cuando alquilo esos coches obtengo un beneficio. Si tú has comprado un token por 100 euros, estás adquiriendo un derecho de participación de mi negocio. Es decir, yo, a ti que has comprado el token, te voy a dar, en base a los tokens que hayas comprado, un pequeño porcentaje de mi beneficio del negocio de ese coche, que es alquilarlo. Con lo cual, tú vas a tener un porcentaje periódico, es decir, vas a tener un retorno de tu inversión y yo voy a obtener la financiación que no podía conseguir a través de los bancos para poder seguir haciendo crecer mi negocio y comprar nuevos coches. Es un ejemplo bastante claro, ¿no?, de disrupción. Hemos creado un modelo de financiación totalmente disruptivo, totalmente diferente, basado en un proceso es una STO, de un security token, ¿no? ¿Y qué ventaja tiene esto además? Y esto engancha con la tercera de las ventajas que aporta la tokenización, ¿no? Esto es lo que se llama hacer líquido un activo que hasta ese momento era ilíquido. Es decir, cuando una empresa, por ejemplo, de renting de coches, compra coches, los coches están en su pasivo. Es decir, es un activo que sí, que los explota a través del renting, pero que no les puede sacar una mayor rentabilidad, ¿no? Esto es una forma de hacer líquido un activo, ¿no? Si en vez de coches pensáis a lo mejor en propiedades inmobiliarias, en pisos, a lo mejor lo veis más claro, ¿no? Que por eso se llama un activo inmobiliario, porque está inmóvil. Sin embargo, con la tokenización lo podemos convertir casi en un activo mobiliario porque lo podemos hacer líquido, lo podemos transferir en participaciones. Otra de las ventajas que aporta la tokenización, bueno, ya lo hemos comentado, que todo esto se puede hacer de una forma muy ágil, es decir, las transacciones comerciales, gracias a la transferencia del token, yo te mando a ti el token, tú lo guardas en tu wallet, que ya os estuvo contando Luis que era una wallet, lo fácil que es crearla. Tú compras el token, yo te lo mando a tu wallet, el token se guarda en tu wallet y ya tienes la participación, ahí está el derecho de participación, ¿no? Y bueno, cuando ya hablamos también incluso a nivel de aplicaciones industriales, cuando introducimos la tokenización en el funcionamiento de máquinas, y ya estamos hablando del machine to machine, ¿no?, que son las interacciones que ocurren entre procesos productivos, maquinarias, etcétera. Bueno, esos procesos productivos al final lo que hacen es intercambiarse datos, metadatos. Los metadatos son grupos de datos. Si esos grupos de datos los convertimos en una unidad que llamamos token, estamos tokenizando todo lo que es el intercambio de información entre diferentes máquinas que participan en un proceso productivo, ¿no? Por ejemplo. Y luego, bueno, pues esto se puede utilizar para todo lo que son procesos posteriores de business intelligence, de analítica de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ves que la tokenización tiene aplicaciones en numerosos aspectos, ¿no? Como os decía, ejemplos de tokenización, ¿no? ¿Qué se puede tokenizar? A ver, tokenizar se puede tokenizar prácticamente todo, pero ya lo hemos dicho varias veces, además, en estas sesiones, no quiero que entendáis o que penséis que blockchain es la panacea, ni que tokenizar es la panacea, ni que todo se puede tokenizar. Todo se tiene que hacer con sentido y tiene que tener un sentido. Y yo siempre lo digo, lo primero de todo es analizar el caso de uso y el modelo de negocio. Si el caso de uso y el modelo de negocio no tiene sentido, no va a tener más sentido aplicando una tecnología como blockchain o intentando introducir la tokenización o los tokens. No tiene ningún sentido. Últimamente se nos acerca mucha gente que nos dice
oye, mira, que estoy pensando en un nuevo negocio y tal, y he oído esto de blockchain, que claro, ahora la gente hay mucho hype con todo esto, hay mucho interés. A ver si pudiéramos ver cómo meter aquí el tema de los tokens. Esto no se puede meter con calzador. Esto no, lo que se mete con calzador no funciona. Es decir, antes lo hemos dicho, esto viene para mejorar algo o para añadir nuevos modelos de negocio a algo, pero se tiene que basar en algo y tiene que tener un proceso de validación. Ese modelo de negocio tiene que estar validado en el mercado. Si el modelo de negocio, por ejemplo, me voy al ejemplo que decía antes del renting de coches. El renting de coches es un modelo de negocio perfectamente validado, que se puede mejorar de una forma. ¿Cómo? Con la tokenización, os he puesto el ejemplo. La inversión inmobiliaria, por ejemplo, es un modelo de negocio validado. ¿Se puede mejorar y se puede agilizar con la tokenización? Sí, os lo he comentado también, ¿no? Ese tipo de casos, ¿no? Entonces, en ese tipo de modelos de negocio y haciendo ese proceso de análisis, es como realmente podemos llegar a la conclusión de si la tokenización aporta o no aporta. Pero intentarlo meter, pues porque sí, pues no tiene sentido. Y luego también tenéis que tener en cuenta una parte muy importante, siempre lo digo, está el tema legal. Es decir, la tecnología lo permite prácticamente todo, pero amigo, siempre tenemos que estar dentro de la legalidad. Y como decía al principio, las nuevas tecnologías no siempre van acompañadas del marco regulatorio adecuado. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que introducimos disrupciones, introducimos tecnologías para mejorar nuevos modelos de negocio, pero surgen lo que se llaman lagunas legales, ¿no? Esto ha pasado siempre. Esto ha pasado pues con Uber, con Globo, en fin, con todas estas startups que intentan disrumpir, ¿no?, un modelo de negocio tradicional. Pero tenemos que ser conscientes de ello. Por ejemplo, estos ejemplos que os he puesto, en algunos aspectos tienen esas lagunas legales, ¿no?, donde no está muy claro cómo se debe de hacer tal paso, tal proceso, ¿no? Entonces es muy importante también tener ahí un buen asesoramiento legal para intentar al menos tener identificado y hacer lo que yo llamo una gestión de riesgos. No es ni más ni menos que hacer una gestión de riesgos, porque realmente no existe certidumbre sobre todos los aspectos relacionados con la tokenización, digamos, con la introducción de la tokenización dentro de un modelo de negocio. Entonces, hay algunos aspectos que, repito, pues entran un poco dentro de la... No es que sea ni ilegal ni legal, simplemente es alegal, pues como le pasó a Globo con los riders. Nadie sabía muy bien si esa gente tenía que considerarse un trabajador o podría ser un autónomo o podría ser, hasta que al final, pues bueno, llegó la tesorería de la Seguridad Social y dijo, no, estos tienen que ser empleados. Bueno, pues tienen que ser empleados. Pero hasta que eso ha pasado, han pasado unos años y ahí había pues, un pequeño vacío legal y la empresa, pues oye, ha seguido operando. ¿Era ilegal? No, hasta ese momento no, era alegal. Ahora ya ha salido la norma y ahora se tienen que regularizar, ¿no? Pues con esto viene a pasar un poco lo mismo, ¿no? Aquí os he puesto un par de ejemplos. Estos son ejemplos ya más trabajados y, bueno, en realidad pues ya tienen pocas lagunas legales, ¿no? Es decir, no son tan lanzados en ese aspecto, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, pues podría ser los seguros digitales, los seguros digitales tokenizados, ¿no? Muchos de vosotros sabéis además que este proceso de pandemia en el que llevamos ya prácticamente 2 años ha impulsado mucho la digitalización y los procesos de transformación digital. No tanto como nos gustaría, pero bueno, sí que ha significado, ¿no?, un proceso, digamos, de aceleración, ¿no? Entonces, todo aquello que implique digitalizar y que implique que las personas podamos participar en determinados servicios a través de un producto digital, pues ha venido muy bien, porque al final la tokenización, como he dicho antes, es un proceso de digitalización, ¿no? Antes, voy a decir antes de la pandemia, pues, por ejemplo, el caso de los seguros, ¿no? Pues si tú querías contratar un seguro o una cuenta de banco, por ejemplo, pues la única forma era irte a la sucursal, entregar la documentación, firmar una documentación, etcétera. Hacerlo, en definitiva, en presencial, ¿no? Con este tema de la pandemia se ha favorecido que todos estos procedimientos pues, puedan hacerse en remoto, por ejemplo. Y eso ha facilitado la digitalización y en algunos casos la tokenización
de esos servicios. En el caso, por ejemplo, de los seguros digitales, un seguro digital que se tokeniza, lo que se hace es tokenizar tanto el producto seguro como la identidad de la persona que contrata y que utiliza ese seguro. Y ahí es donde surge el concepto también de identidad digital, en el que nosotros desde Community trabajamos. Tenemos un servicio de identidad digital que da nuestra plataforma, y de hecho es el que os pongo a continuación. ¿Qué es la identidad digital? Bueno, la identidad digital es una identidad tokenizada, es decir, en una estructura de datos almacenamos los datos que representan a una persona. Datos personales, pueden ser datos bancarios, pueden ser datos de salud, datos, etcétera, etcétera. Y todo eso se encapsula en una unidad de datos y eso es un token. Eso es un token y eso se llama identidad tokenizada y eso es la identidad digital. ¿Qué característica tiene esa identidad digital? Pues tiene unas cosas muy interesantes. La primera de ellas, obviamente, es que gracias a la tecnología blockchain y gracias a la criptografía y a la seguridad que da, es una identidad digital securizada de verdad. Y cuando digo securizada de verdad, lo digo para contraponerla y compararla con esas identidades digitales, y lo pongo entre comillas, pues que ofrecen, pues las que ofrece Facebook, las que ofrece Google, en fin, esos perfiles de usuario que nos creamos, que todos tenemos en Google y en Facebook, y que utilizamos para acceder a otras aplicaciones, ¿no? Supongo que muchos de vosotros os habréis dado de alta en otras aplicaciones y os ha salido la famosa ventanita que dice: ¿se quiere usted registrar con su identidad que tiene ya de Google? Y todos le damos sí. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Pues que Google coge todos nuestros datos y se los da al sitio este donde nos estamos dando de alta y le está transfiriendo todos los datos. Y digo todos los datos porque en realidad no sabemos lo que le está transfiriendo. Porque a nosotros tampoco nos suele preguntar qué datos, o nos suele decir qué datos son a los que van a acceder, ¿no? Las aplicaciones, ¿no? En el caso de las apps sí suele estar más controlado esto, pero en el caso de las cuentas de usuario vía web, eso se suele transferir todo lo que pida la aplicación. Eso no es una identidad digital segura, ¿vale? Ni está cifrada. Y sobre todo, nosotros no tenemos el control sobre eso. ¿Quién tiene el control y quién tiene los datos? Pues los tiene Google y Facebook. Con la identidad digital tokenizada, esa identidad digital es nuestra. Y nosotros podemos decidir qué datos y a quién datos se los damos. Y a qué entidad se los damos, perdón. ¿Cómo? Muy fácil. En el caso, por ejemplo, del seguro digital. Yo me quiero dar de alta. Lo que se hace es crear una identidad digital tokenizada. Ahí se van a guardar mis datos, toda mi ficha, mis datos de salud, mis datos de, en fin, todo lo que haga falta para el seguro este en concreto. Pero eso se va a cifrar y se va a criptografiar. Se va a guardar en un token y la empresa, en este caso la empresa de seguros, solo va a tener acceso a aquellos datos que necesita de mí. ¿Y qué necesita de mí? Pues a lo mejor lo que necesita de mí para hacer el perfil de qué cuota me tiene que aplicar es que soy un varón que estoy entre 40 y 45, entre 40 y 50 años, que mido tanto, que peso tanto, que vivo en tanto y poco más. Lo que se necesite realmente para hacer ese perfil, para dar ese servicio. Pero, por ejemplo, una cosa que no necesita a lo mejor es, pues no lo sé, mi nombre completo, imaginaros, ¿no? Por ejemplo. O mi DNI, imaginaros que no lo necesita para hacer el perfil, ¿eh? Porque normalmente, pues una empresa de seguros, a lo mejor ellos no son los que hacen ese perfil, se lo mandan a una subcontrata. Y esa empresa subcontratada, ¿cómo funciona ahora? Le pasan todos tus datos a la empresa subcontratada. Pero es que esa empresa subcontratada que va a hacer ese perfil, lo que se denomina el scoring, y esto, por ejemplo, funciona también para el tema de los productos financieros de los bancos, cuando vamos a pedir un préstamo, para hacer ese scoring, la empresa a la que le van a ceder mis datos no necesita saber cómo me llamo, ni necesita saber mi DNI. Lo único que necesita saber es una serie de datos. Eso ahora mismo, con los modelos de identidad actual, no se puede hacer, no se hace. Pero con un modelo de identidad tokenizado sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo soy el que decide quién da los datos. La clave privada con lo que está cifrado esos datos la tengo yo. Y yo decido a quién se le dan esos datos y qué parte de esos datos son los que se dan, ¿no? Ahí está la diferencia entre un modelo de identidad tradicional y un modelo de identidad digital. Os he puesto el caso aplicado a los seguros, pero se podría hacer, por ejemplo, aplicado a un proceso de pedir un préstamo. Imaginaros que quiero pedir un préstamo, ¿no? La entidad que va a hacer el scoring no necesita saber de mi
todos mis datos, o hasta lo que mido, o hasta lo que peso. ¿Para qué lo quieren saber ellos? O imaginaros que mis datos van a un seguro de salud. Pues a lo mejor ellos sí van a necesitar saber lo que mido y lo que peso, pero no necesitan saber mi nivel de endeudamiento, por ejemplo. ¿Veis la diferencia, no? Es decir, nosotros, según la empresa a la que se le van a ceder los datos, pues se le da acceso a unos datos o a otros datos. Bueno, aquí os he puesto algunos otros modelos de negocio que, bueno, ya los hemos estado viendo realmente. Este de aquí es el de Real Estate Tokenization, es la tokenización de bienes inmobiliarios. Os he puesto antes el ejemplo, ¿no? Si nosotros en un modelo tradicional de inversión inmobiliaria queremos invertir ahora, por ejemplo, parece que otra vez ha resurgido el tema inmobiliario y estamos casi igual que en la crisis de hace 10 años, ¿no? La gente está buscando otra vez en invertir en activos inmobiliarios, en pisos, en locales. Si yo quiero invertir, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que ir y comprar un piso, claro. Pero los pisos no son baratos, ¿no? Pues pueden ser 300.000, 400.000, 500.000 euros. Yo no tengo tanto dinero. Yo simplemente a lo mejor tengo ahorrado 20.000 euros y me gustaría invertir en inmobiliario. Pero, claro, lo que me ofrece ahora el mercado inmobiliario es o te compras un piso o te vas a la bolsa y compras acciones de empresas inmobiliarias. Pero eso tampoco es invertir exactamente en inmobiliario. Esto es un nuevo modelo. El modelo de inversión a través de lo que hemos comentado antes, de una STO, pues es ni más ni menos eso. El propietario del inmueble tokeniza el inmueble, lo divide en participaciones más pequeñas, imaginaros, participaciones de 1.000 euros, y ya da entrada a todo un abanico de personas particulares, como es mi caso, que no es que sea un inversor profesional, simplemente que tengo un dinero ahorrado y me gustaría invertir una pequeña parte en el sector inmobiliario y puedo invertir. ¿Qué me van a dar a cambio? Pues me van a dar un token, o una serie de tokens, que representan una participación en ese negocio, ¿vale? Más que en ese activo, en ese negocio. Si el negocio inmobiliario se dedica, por ejemplo, a alquilar esos edificios, yo voy a tener un derecho de remuneración en base a lo que produzcan esos edificios. Perdón. Aquí la gente me dice, bueno, pero claro, y si eso es deficitario, a ver, esto es como en todas las inversiones. Tú cuando compras acciones de una empresa inmobiliaria, puedes ganar o puedes perder. Pues esto es exactamente igual, ¿vale? O sea, mucha gente también, es verdad, que se cree que por el hecho de participar en un modelo basado en la tokenización, que eso es beneficio garantizado. No, no, vamos a ver. Esto es una nueva forma, en este caso concreto, es un nuevo modelo de inversión, que puedes ganar y puedes perder. Eso es exactamente igual que en el modelo tradicional de inversión. Lo que sí es verdad es que este modelo de financiación tiene que dar las mismas garantías legales que da un modelo tradicional. Bueno, pues que no sea un scam, que no sea una estafa, etcétera, etcétera. Pero si os dais cuenta, volvemos otra vez a lo mismo que en el mercado tradicional. O sea, también hay estafas en el mundo de la inversión inmobiliaria, empresas, etcétera, que hacen estafas y dejan a sus accionistas colgados con las acciones. Es que quiero decir, mucha gente también piensa que es que el mundo de la tecnología trae como nuevas estafas que antes no existían. No, mire usted, si al final las estafas son más o menos siempre las mismas. Lo único que los estafadores se reinventan y adaptan sus métodos de estafa tradicionales a las nuevas tecnologías, ni más ni menos, pero al final está todo inventado, y los estafadores son estafadores en los modelos tradicionales y son estafadores en los modelos digitalizados, ¿no? Con lo cual, no se trata tampoco de nada diferente, ¿no? Lo que sí es verdad es que, como decía, pues todo esto tiene que estar convenientemente regulado y la empresa que proporciona o que ha montado este sistema de financiación, pues tiene que tener los permisos correspondientes, tiene que tener pues las garantías correspondientes, los seguros correspondientes, etcétera, etcétera. Pero igual que si fuera a un modelo de financiación tradicional, o es que a lo mejor os pensáis que un inversor tradicional, cuando quiere invertir en una empresa, en este caso, por ejemplo, inmobiliaria, no va a ir a la empresa y va a pedir las correspondientes garantías y las correspondientes cumplimientos legales. Claro que los va a pedir igual. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando invertimos en un
en un modelo de financiación como este tokenizado digital, pedir las mismas garantías que si estuviéramos en el modelo tradicional, ¿no? El caso que os he puesto a la derecha, pues es el mismo que os he comentado antes, ¿no? Bueno, la tokenización de activos inmobiliarios, la tokenización de vehículos, la tokenización de maquinarias, por ejemplo, hay muchas empresas que se dedican al renting de maquinaria, este tipo de negocios donde tienen activos físicos y los quieren poner en valor para obtener una financiación y al inversor darle una parte del beneficio que se obtiene con ese activo. Eso sería, digamos, el concepto de tokenización aplicado a los nuevos modelos de financiación. Y ya para terminar, en este último bloque, vamos a dedicar estos últimos 15-20 minutos a hablar de una clase de tokens que últimamente, pues, en los últimos meses, ha tenido mucho impacto, como es el caso de los famosos NFTs. Los NFTs son tokens también, son criptoactivos también, entran dentro de la denominación que hemos dado antes. ¿Cuál es la particularidad que tienen respecto de los anteriores? La particularidad que tienen es que se denominan no fungibles. ¿Qué significa no fungible? No fungible lo que quiere decir es que es único. Que es único, que es indivisible, que es permanente y que es irreemplazable. Todos los casos que hemos visto antes se denominan tokens fungibles. ¿Por qué son tokens fungibles? Pues porque todos son iguales. Las criptomonedas, creo que esto ya lo comentaba el otro día Luis, pues yo puedo tener este Bitcoin o este Bitcoin, pero son exactamente igual. Por eso es un token fungible. En nuestro caso, por ejemplo, el ICON, que es un token de utilidad que otorga un derecho de uso, pues da igual que tengas el ICON número 55 que el ICON número 70. Todos dan exactamente el mismo derecho de uso. Sin embargo, un token no fungible no es así. ¿Por qué? Porque representan a un activo único. Es como si tuvieran un número de identificación, un número de edición limitada, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso los NFTs son muy aptos o se adaptan muy bien, por ejemplo, para representar activos únicos, como son, por ejemplo, pues un coleccionable. Imaginaros un coleccionable, ¿no? Los cromos, por ejemplo, de una colección, o obras de arte, por ejemplo. Es otro activo que se presta a ser tokenizado mediante un token no fungible. ¿Por qué? Pues porque una obra de arte, si solo hay una, pues esa tiene que ser única, es la única que se ha hecho. Si es un cuadro, por ejemplo, que se han pintado 100 unidades, pues tienen que haber 100, pero ni una más ni una menos. Y además esas 100 no son exactamente iguales, aunque son iguales conceptualmente, pero una es el número 35 y el otro es el número 37, ¿vale? Y a lo mejor a lo largo del tiempo, el 35 puede ir adquiriendo propiedades diferentes que la 37. ¿Por qué? Muy fácil. Y esto mucha gente al principio no lo ve. Y dicen, bueno, pero el cuadro número 35 es igual que el número 37. Sí, cuando sale de fábrica sí, pero esto es como los coches. Cuando los coches salen todos de fábrica, luego pasan los años y todos los coches están igual, pues no. ¿Y todos los coches valen igual? Pues no. Si yo me compré un Honda Accord el 25 de diciembre de 2015 y mi vecino se compró el mismo coche, el mismo día, el mismo fecha, y ahora lo vamos a vender, seguramente no valga lo mismo. ¿Por qué? Sencillamente porque no están en el mismo estado. Por eso no valen lo mismo. Y por eso cada uno tiene su matrícula. Y por eso cada uno tiene su número de serie. Pues esto aquí es exactamente lo mismo. Para esos activos, viene muy bien el utilizar tokens no fungibles. Y en el caso, por ejemplo, de una obra de arte, ¿para qué podría servir? Pues muy fácil. Sabéis, por ejemplo, en el caso de obras de arte o de piezas, digamos, que son de fabricación muy reducida, ¿no? Por ejemplo, nos llegaba hace poco un caso de guitarras eléctricas, por ejemplo, de estas que son súper caras, ¿no? Claro, no es lo mismo una guitarra eléctrica que haya utilizado, pues no sé, Richie Sambora, el de Bon Jovi o Van Halen, que la guitarra eléctrica que ha utilizado mi vecino, aunque sea la misma, no vale lo mismo, ¿no? Porque las manos por donde ha pasado, la trazabilidad, el uso que se le ha dado, el currículum, por así decirlo, que tiene esa pieza, y eso se va almacenando en el token, pues no es lo mismo uno que otro, ¿no?
Por tanto, veis que exactamente existe una diferencia dentro de ese mismo, digamos, de ese mismo tipo de NFT, pero claro, necesitamos que sea un token que lo pueda diferenciar uno de otro y que esa información además se pueda almacenar, porque eso es valor, además, eso es valor, eso implica valor y ese valor es lo que vamos a almacenar en el token, ¿no? Por tanto, en definitiva, no existen nunca dos iguales, no existen nunca dos iguales. Otra característica también de los NFTs que no tienen los tokens fungibles es la identidad de la propiedad. Es decir, el token no fungible permite almacenar quién es el propietario de ese token. Y un token fungible no. Nosotros no sabemos quién tiene los bitcoins, no sabemos quién tiene los Ethereum, son anónimos. Pero los NFTs sí se sabe, porque dentro del token, vuelvo a repetir, llevan almacenado también la identidad. Pues la identidad de quien lo ha hecho, pero también la identidad de quien lo tiene. Y por tanto, sabemos en cada momento quién tiene cada uno de esos tokens. ¿Veis la diferencia, no? Entonces, bueno, por resumir, características de los NFTs, pues eso, que cada uno es único, es irrepetible, no puede ser dividido, es otra diferencia también. Los tokens fungibles sí pueden ser divididos, un token no fungible no se puede dividir. Permiten representar objetos, como ya hemos dicho, tanto reales como nativamente, de forma nativa, digitales. Hay gente ahora pues, que está haciendo ya directamente productos digitales, obras de arte digitales, y directamente las convierten en un NFT. Entonces, bueno, pues eso es un token directamente creado sobre el mundo digital. Es un NFT nativo que se denomina digital. Y bueno, una vez más, todo lo que es el ecosistema de tokens, el ecosistema de NFTs, se aprovecha de la capacidad que tiene la tecnología blockchain para beneficiarse pues, de las características que tiene, que son pues, la seguridad, esa generación de evidencias. Acabamos de decir, por ejemplo, que es muy importante saber por qué manos ha pasado, quién lo tiene en cada momento. Pues todos esos datos son los que se van registrando, a su vez, en la cadena de bloques donde vive, por así decirlo, ¿no? O donde se intercambia y se almacena ese token. Entonces, todos esos datos se van registrando en la cadena de bloques. Acordaros que la mejor definición que hay para una blockchain, una cadena de bloques, es un registro descentralizado. Es como si fuera el registro universal de la propiedad digital. Eso es el concepto que mejor representa a una cadena de bloques. Es así de simple, pero a la vez complejo. Es a la vez complejo, ¿no? Porque, bueno, ya visteis que toda la tecnología que lleva incluida para el tema de criptografía, para el tema de confirmación y registro de las transacciones, pues todo eso es lo que le da realmente esa seguridad, esa transparencia y en fin, y todas esas ventajas, ¿no? Y de eso es de lo que se aprovechan, en este caso concreto, también los NFTs, ¿no? Donde además podemos registrar, pues lo que hemos comentado, la propiedad de un NFT, su trazabilidad, por qué manos ha pasado. Esto, por ejemplo, sería muy interesante para implementar en un caso de compraventa de activos, puesto que la guitarra, pero, por ejemplo, podríamos hablar de vehículos, de coches. Lo que es la ficha técnica del coche, y al final un coche, ahora estamos hablando de un modelo de negocio de compraventa de coches, no es de renting, eso era otra cosa distinta, ¿vale? Ahora estamos hablando de compraventa de coches. Yo me dedico a la compraventa de coches y tokenizo los coches. Para un coche tendría que crear un NFT. Tiene que ser un token no fungible, ya lo hemos dicho. No es lo mismo un coche que otro. Cada uno es distinto y cada uno ha pasado por distintas manos. Y necesito saber quién ha tenido el coche en cada momento. Está clarísimo. Eso es un NFT. Entonces podríamos tokenizar todos los coches y tendríamos digitalizado en un NFT todos los coches de una casa de compraventa. ¿Y cómo transferiríamos la propiedad de un coche? Pues de una forma muy rápida, muy sencilla. Tú me pagas, yo te mando el token y ese token ya te da el derecho de uso del coche. Imaginaros además que eso lo ligamos con un tema de identidad digital y implementamos a su vez una cerradura electrónica del coche de forma que cuando yo verifique tu identidad digital, reciba el pago, te mando a ti el token y además se emite una señal que
desbloquea el coche, la cerradura electrónica, y tú ya tienes, digamos, acceso a ese vehículo, ¿no? Estos coches que ahora ya, pues, muchos ya no, ni siquiera tienen ya casi cerradura física, sino todos con cerradura electrónica, arranque con botón, sería fácilmente implementable, ¿no? O compraventa, a lo mejor de pisos también con cerraduras electrónicas, ¿no? Todo lo que esté digitalizado es susceptible de incluir dentro de la operativa y del abanico basado en este tipo de tokens y en todo lo que es blockchain, ¿no? Bueno, ejemplos reales de tokens no fungibles. Bueno, esto ha sido la locura en los últimos años, ¿no? Entonces, yo os he puesto casos que yo creo que todo el mundo puede entender que tiene sentido. Yo tampoco soy aquí nadie para decir si algo tiene sentido o no tiene sentido. Eso ya cada uno pues lo decidirá, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cosas que han pasado últimamente. Pues una carta de Cristiano Ronaldo que se vende por $290.000. Bueno, el primer tuit que puso el CEO, el ex CEO, que ya no es CEO, de Twitter, Jack Dorsey. Ese fue el primer tuit que lo puso ahí. Además, veis, ahí está la hora, está la fecha, 2006. Lo cogió, lo metió en un token, lo subastó, $2,5 millones. Este cuadro, que supongo que lo habréis visto, ha salido por muchos sitios, de aquí en medio, que es un cuadro totalmente digital, hecho por un artista digital. $69 millones, se subastó el NFT. Y luego, bueno, tenemos el caso más famoso del uso de los NFTs dentro de juegos. Esto ha explotado en el último año, 2021, pero hace ya unos años, 5 o 6 años creo recordar, ya hubo una iniciativa que se llamaba CryptoKitties, donde, bueno, alguien creó una serie de tokens que representaban, pues en este caso representaban gatos. Y estos gatos estaban tokenizados y eran tokens, eran únicos y bueno, pues estos gatos luego tenían una mecánica de utilización que se juntaban entre ellos, se reproducían y bueno, pues eso daba lugar a que había gatos más comunes, gatos más raros y eso daba lugar pues a un mercado y al final a un juego, ¿no? Porque la gente pues compraba, vendía esos gatos, eso que empezó hace unos años y bueno, al final eso quedó ahí un poco parado, se ha retomado y se ha convertido en uno de los juegos más utilizados en el último año, que es Axie Infinity. Axie Infinity está basado en ese videojuego de hace unos años, CryptoKitties, y es lo que ha generado una nueva gama de juegos que se llama Play to Earn, o sea, jugar para comer. ¿Por qué se llama así? Pues se llama así porque, bueno, este juego está, ya digo, es muy similar a lo que he denominado los CryptoKitties. Aquí son unos animales, tú creas esos animales, estos animales al final, bueno, pues hacen una serie de acciones, generan un dinero por utilizarse. Entonces, como generan mediante tokens, generan tokens, esos tokens luego se pueden vender, criptomonedas, etcétera, se puede cambiar por dinero. El resultado final es que al final se puede ganar dinero jugando, ¿vale? ¿Qué ha dado lugar esto en una vuelta de tuerca adicional? Pues que en determinados países, uno de ellos, por ejemplo, el más llamativo es Filipinas, se ha dado el caso de que un porcentaje elevado de la población está jugando a este juego porque no tiene trabajo y no tiene otro medio de subsistencia y que gracias al dinero que saca jugando a este juego, que en realidad no son ellos, sino que juegan para otros, que son los titulares de las cuentas de usuario, porque para empezar a jugar primero tienes que invertir un dinero, ¿vale? Y normal, pues esta gente no tiene ni siquiera ese dinero para invertir, pero entonces a lo mejor, pues yo me he gastado 300, 500 euros en empezar a jugar, en crear los primeros animalejos, y luego lo que hago es darle la cuenta a otra persona que se tira 10 horas al día, dale que te pego jugando, él genera tokens, genera dinero, ese dinero viene a mí y yo lo que hago es a ese jugador pagarle una parte. Se parece mucho a las subcontrataciones que habían, o que siguen habiendo, no lo sé, de los taxis, ¿no? Que uno compraba la licencia del taxi y luego resulta que, bueno, pues subcontrataba a 2 o 3 personas, les pagaba ahí en B y él estaba en su casa y en realidad quien estaba trabajando el taxi eran esas personas, ¿no? Y les pagaba una comisión. Pues vuelvo a repetir, no inventamos nada nuevo, nos basamos en modelos de negocio tradicionales
y los digitalizamos, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de Axie Infinity, ¿no? Aquí, bueno, pues en este caso, además, pues se permite monetizar objetos escasos, que en este caso son también los bichejos, crear también un mercado secundario, porque todos esos, luego estos animales y estas historias, pues luego se pueden comprar, se pueden vender, y no solo dentro del juego, sino luego incluso, como esa criptomoneda cotiza, se puede intercambiar en exchange fuera del juego, pues la gente luego se va con esas tokens y los vende en un exchange y los puede intercambiar por dinero fiat. Con lo cual, al final, es un juego que es gratis, te lo puedes instalar y es gratis, pero que genera grandes flujos de dinero, ¿no? Y bueno, ya para terminar, simplemente quería rescatar algunos de los casos de uso que comentamos ayer, ¿no? Porque también mucha gente que está hoy no estuvo ayer y quería enlazarlo con lo que es la tokenización. Y simplemente, los últimos 5 minutos, quería comentar en algunos de estos casos de uso que comentamos ayer, que comentó Luis, dónde se aplica tokenización y dónde no. Porque mucha gente, como decía al principio, confunde, ¿no? Y habla de tokenización, habla de blockchain, habla de otro concepto que son los smart contracts, que creo que los comentó Luis. Un smart contract es como un token, al final es software, es código software. Un smart contract es un código software que se ejecuta en la cadena de bloques y la ventaja o la diferencia que tiene es que, como ese software se ejecuta en la cadena de bloques, todo lo que genera ese software queda registrado en la cadena de bloques, con lo cual genera evidencias y además nadie lo puede modificar ese software, con lo cual cuando tú dentro de ese software programas condiciones y acciones en base al cumplimiento o no de esas condiciones, por eso se llama un smart contract, porque se parece a un contrato no es ni más ni menos que cláusulas y que si se da una cosa, ejecutamos otra cosa, ¿no? Pues eso es lo que hace un smart contract, ejecutar cosas cuando se dan una serie de condiciones. Y tenemos la ventaja de que al hacerse dentro de un entorno seguro y de un entorno confiable, nadie lo puede manipular y eso se va a ejecutar sí o sí y todo el mundo se puede fiar de que eso se ejecuta correctamente. Eso es un smart contract. Entonces, como decía, la gente confunde blockchain, tokens, smart contracts, lo mete todo en el saco y hay casos de uso donde se usa alguna de estas cosas, hay otros donde se usa todo. Entonces, bueno, un poco ya, como hemos visto ya todos los conceptos, quería ahora rescatar esos casos de uso y deciros, pues en este se usa esto, en este se usa el otro, etc. En el caso, por ejemplo, que pusimos de gestión documental, bueno, aquí lo que se utiliza básicamente es la identidad digital que hemos visto antes, representada en un token, y la generación de evidencias en blockchain, el registro de blockchain. Esas son las dos funcionalidades, ¿no?, de la tecnología que se utilizan en este tipo de casos de uso. En el caso de uso, por ejemplo, que hablábamos del seguro, se utiliza la identidad digital también y se utiliza un smart contract, porque al final un seguro pues no deja de ser un contrato, una póliza, es un contrato, y eso lo que hacemos es implementarlo en un smart contract. Ese smart contract, como decía, se ejecuta en el blockchain, en la cadena de bloques, de una forma segura, y todo lo que ocurra y todo lo que ejecute ese smart contract queda registrado en la blockchain. Pues una modificación de la póliza, una modificación de las condiciones, una incidencia, un parte, por ejemplo, del seguro. Todo lo que ocurre relacionado con ese seguro queda registrado y las acciones que se derivan quedan registradas en la cadena de bloques, con lo cual nos da también una trazabilidad de todo lo que ocurre. Y eso es muy relevante, por ejemplo, para cuando después hay que hacer una auditoría, por ejemplo. Facilita mucho el trabajo. En el caso este del tema de compraventas, de inmuebles y tal, pues es muy parecido al primero. Y aquí, bueno, pues lo que utilizamos también es identidad digital y también se utiliza el tema de smart contracts, ¿no? Los temas de... Pharma y AgriFood es básicamente trazabilidad y aquí lo que se utiliza de todo lo que es las herramientas de blockchain es el registro, los registros en la cadena de bloques, y los smart contracts, ¿vale? Este de aquí también, retail y manufacturing, se utiliza también sobre todo pues smart contracts, registros en blockchain, y en algún caso hemos utilizado los tokens, ¿vale?, para intercambiar algún tipo de valor.
Realmente en estos casos de uso, que no os he puesto todos, que prácticamente ninguno de estos se utiliza tokenización. En alguno que hemos utilizado tokenización, o sea, tokens. Por ejemplo, sistemas de fidelización. Una ciudad bastante importante, no lo puedo decir porque todavía se está desarrollando el proyecto y de momento es confidencial, pero bueno, pues una ciudad lo que ha hecho ha sido a todos los comercios de la ciudad darles la posibilidad de implementar un sistema de fidelización conjunto articulado a través de un token. De forma que cuando la gente utiliza los servicios de los comercios, se les da una serie de tokens y esos tokens luego los van a poder redimir por una serie de ventajas en ese comercio o en todos los comercios que forman parte de la red o incluso en el propio ayuntamiento. Pues, por ejemplo, conciertos que organiza el ayuntamiento, exposiciones, en fin, servicios que da también el propio ayuntamiento. Ese token, además, tiene un plus de ventajas y es que está enlazado con el token corporativo de Community, con el ICOM, y estamos abriendo la posibilidad a que ese token, pues como hace Axie Infinity, se pueda salir de ese ecosistema y se puede intercambiar en un exchange por dinero fiat, por ejemplo. O con ese token también pueden acceder a los servicios que forman parte de nuestra plataforma de partners de Community, ¿no? Por ejemplo, pues con ese token que lo ha conseguido en la red de comercios de la ciudad, cambiarlo por nuestro token y con ese token comprarte unas gafas a través de, por ejemplo, uno de los partners que pues, se pueden comprar gafas, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo también un poco de ejemplo para que veáis el valor que aporta y la diferenciación que aporta respecto de los sistemas tradicionales, ¿no? Aporta pues esa mayor flexibilidad o esa mayor gamificación del proceso, si le queréis llamar, ¿no? Y bueno, más o menos creo que estamos en hora. Sara, creo que es un buen momento para dar paso a posibles preguntas que puedan haber. Sí, Miguel Ángel, tenemos bastantes además. Mira, te voy pasando. Bueno, la primera decían en relación a la tokenización, preparar el blockchain, white paper, marketing, etcétera, para que entren los inversores, ¿resultaría muy caro? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Me has dicho Sí, para? decía, en relación a la tokenización, preparar el blockchain, white paper, marketing, etcétera, para que entren los inversores, sí resultaría muy caro. Bueno, esto es como todo, depende. Esto hay que ver en el caso en concreto. Sí que es verdad que tiene unos costes, obviamente. Es algo que también mucha gente no tiene en cuenta, es decir, se creen que conseguir financiación es gratis y no es gratis. Al final esto, pues como todo, ¿no? Como él mismo ha dicho, no sé cómo se llama la persona, pero como él mismo ha dicho, hay que hacer un marketing, hay que hacer una preparación de una documentación, hay que hacer incluso un análisis y una consultoría de lo que se llama y una creación de lo que se llama el tokenomics, el white paper, eso va incluido normalmente en el white paper. El tokenomics es básicamente decir para qué queremos utilizar el token. Hay que dejarlo muy claro, porque y hay que dejarlo muy claro precisamente para dejar claro que no es un security token, que no es un producto, no es un producto financiero, sino que simplemente es un token para ser utilizado dentro de un determinado ecosistema de servicios, ¿no? Y todo eso, y pues, ¿cuánto puede costar? Pues mira, es que no te puedo decir una cantidad, pero sí que unas decenas de miles de euros cuesta, ¿vale? Eso sí, porque no es un proceso sencillo, necesitas, por una parte, como he dicho antes, una asesoría legal que te asesore en los trámites legales, porque hay una componente legal, y luego está la parte técnica, pues una empresa que te genere esos tokens, que te genere el smart contract que va a gobernar todo lo que es la gestión de los tokens. Entonces, bueno, al final es un proyecto en sí, en realidad es un proyecto. Es curioso porque ha habido gente que a veces me ha preguntado y me ha dicho, oye, yo quería hacer una ICO para financiar la ICO. Digo, vamos a ver, no puedes, no puedes financiar algo para buscar dinero para financiar lo que... O sea, esto no puede ser la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque, claro, para ellos se creen que es la panacea, no tienen dinero y se creen que esto es una posibilidad, ¿no? Para conseguirlo. Y no es así. Al final, lo he dicho al principio, no deja de ser un proceso alternativo a lo que sería un proceso tradicional. Y para hacer un proceso tradicional, pues necesitas contar con algo de dinero, obviamente.
Pues la siguiente que tenemos nos preguntan, en el caso de la entidad digital, cómo se manejan los cambios en atributos de identidad que pueden variar, por ejemplo, el estado civil. Mi punto de vista es pensando en cómo guardar una identidad digital para una cartera de clientes de una empresa y si esto es viable. Sí, 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 es viable. Al final, ten en cuenta que el valor que se almacena en un token se puede actualizar. Al final es una estructura de datos, como he dicho al principio. Entonces, si tú cambias uno de los datos, es simplemente cambiar el valor que está almacenado dentro de ese token. Los tokens, a su vez, ¿dónde se almacenan? Se almacenan en los wallets, en las billeteras digitales. Normalmente cuando hablamos de wallets, claro, la gente entiende y lo asocia con las criptomonedas, pero porque siempre confunde los tokens con las criptomonedas y se creen que todos los tokens son criptomonedas. Y vuelvo a repetir, las criptomonedas es solo un tipo de token, pero un token de identidad, por ejemplo, se almacenaría también en una wallet igual, exactamente igual que una criptomoneda, y igual que actualizamos el número de criptomonedas que tenemos en nuestra billetera, pues actualizaríamos el valor, digamos, de un token de identidad, exactamente igual. Vale, pues ahora nos preguntan, entiendo que un NFT tiene que ir el token acompañando, acompañado con el artículo material, por ejemplo, la guitarra que comentabas, ¿es correcto? Depende, si se trata de un artículo físico, sí, obviamente. Claro, al final el NFT, en ese caso de la guitarra, es una representación digital de un activo físico y claro, debería de ir acompañado debe de ir acompañado de ese activo físico, representa ese activo físico en el mundo digital. Si estamos hablando de un activo nativo digital, es decir, que solo existe en el mundo digital, pues ahí no hay activo físico al que acompañe y simplemente, pues nada, el NFT ya de por sí representa a ese activo digital. Pero en el caso de la guitarra, pues obviamente, claro, no es ni más ni menos que una representación digital de un activo físico. Vale, y ahora dicen, ¿el NFT es el objeto de arte o coleccionable en sí a veces o es simplemente una representación de la propiedad o autoría del mismo? Bueno, pues es más o menos lo que he dicho, depende, ¿no? Hay veces donde representa un activo físico y entonces en esos casos es una representación digital del activo físico que facilita el intercambio entre las operaciones a fin de cuentas y la trazabilidad de ese activo físico. Imaginaros que yo, por ejemplo, tokenizo un coche, ¿no? Y lo quiero vender en Internet. Pues si no lo tokenizo, pues yo me tengo que fiar de las fotos que me están mandando y de lo que me están diciendo que ese coche está muy bien y de que ha pasado las ITVs y ese tipo de cosas. Sin embargo, si a mí me mandan un NFT que es de confianza, y siempre digo lo mismo, o sea, tenemos que partir de la base de que estamos en un entorno de confianza y de que el que me está mandando a mí el NFT, pues es una empresa seria y es una empresa de confianza. A mí me mandan un NFT, yo lo que pone ahí, sí que tengo una forma de verificarlo, porque sé que ha seguido un proceso de digitalización y un proceso de verificación, ¿no? Incluso lo más probable es que yo pueda incluso recurrir a las fuentes donde se almacena la información que está representada en ese NFT. Por ejemplo, un certificado de haber pasado la ITV, por ejemplo, ¿no? Está facilitando el disponer de la información a quien quiere consultar, ¿no? La información de ese activo físico. Pero es exactamente así. Cuando es un activo físico, representa al activo físico en sí, claro. Ok. Ahora nos preguntan si compramos un coche, una casa, etcétera, con NFTs, ¿cómo se podría dar acceso al resto de personas que conviven o que lo utilicen o solamente podría utilizarlo el propietario del NFT? Bueno, sí, es una pregunta interesante, pero es exactamente igual que en el mundo real. Cuando uno compra un coche, pues el que compra el coche es el titular del coche, ¿no? Y luego yo se lo puedo prestar a mi hermano, a mi padre para que lo utilicen o incluso puedo habilitar autorizados. Pues aquí es exactamente igual. Al final el titular será la persona, el titular del NFT, obviamente, pero dentro del smart contract que acompaña a ese NFT se van a implementar y se pueden implementar datos adicionales, como pueden ser autorizados y ese tipo de cosas. Al final, vuelvo a repetir, se trata simplemente de trasladar toda la operativa que ya se hace en el mundo tradicional, digitalizarla. Bueno, y ahora preguntan cómo de rentable es la tokenización y qué nivel de tecnología es necesario en la tokenización. Bueno, ¿cómo de rentable? Es una pregunta, claro, pues un poco ambigua, ¿no? Al final, ¿cómo de rentable es? Pues cómo de rentable sea el modelo de negocio en el que se basa la tokenización.
Si es una tokenización de un modelo de negocio que no es rentable, pues quiero decir, la tokenización al final no es la panacea, no te va a hacer ni más rentable ni menos rentable un modelo de negocio. Te puede hacer que sea mejor, más accesible, más transparente, más fácil de trabajar con él, y eso al final da facilidades para que eso sea más rentable todavía. Pero tiene una gran dependencia de cómo sea el modelo de negocio en el que se apoya esa digitalización, esa tokenización, ¿sabes? Entonces, dependiendo de cada caso, por ejemplo, en el caso de los coches, pues si un modelo de compraventa de coches usados ya de por sí es rentable, pues con esto yo pienso, estoy seguro, de que es muchísimo más, porque estás facilitando las operaciones. Y cuando tú estás facilitando las operaciones porque estás añadiendo una mayor transparencia, una mayor confianza, que la gente pueda acceder a esa información de una forma más fácil, estás facilitando toda la operativa, pues si antes vendías 100, pues probablemente ahora vendas 150, probablemente, ¿no? Entonces, pero tiene una dependencia del modelo tradicional, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta era... ¿Qué nivel de tecnología es necesario en la tokenización? Vale. Bueno, al final el nivel de tecnología es utilizar tecnología blockchain. Aquí pues tienes dos opciones, como en todo, ¿no? O te lo haces tú solo y te lo creas tú todo, o recurres a un proveedor de soluciones que te faciliten esto, como es el caso, por ejemplo, nuestro de eCommunity. ¿Qué es lo que hace eCommunity? Pues eCommunity es consciente de que esto es una tecnología compleja, de que no es fácilmente accesible para las empresas, y lo que hemos hecho ha sido facilitar eso para que la empresa que quiera utilizar o que quiera implementar un proceso de tokenización no lo tengan que hacer ellos. Nosotros eso lo ofrecemos como un servicio. Quiero tokenizar esto y nosotros eso ahí lo ofrecemos como un servicio. O, por ejemplo, una empresa que quiera hacer trazabilidad tiene un proceso de distribución y ya tiene una trazabilidad, pero quiere mejorarla porque quiere introducir evidencias generadas en blockchain. Tan fácil como coger nuestra plataforma, integrarla en su proceso ya de trazabilidad, que además se hace de una forma muy sencilla, y además está basado en un pago por uso, con lo cual no es un coste inicial elevado, sino que es un pago por uso. Y entonces, bueno, te quitas de toda la problemática de la tecnología. Realmente ahí es donde empresas como la nuestra facilitan las cosas, porque lo que queremos es precisamente eso, romper esa barrera de la tecnología y que las empresas puedan introducir estas herramientas de una forma sencilla y accesible. Ahora preguntan eCommunity sobre qué blockchain está implementada. Pues mira, eCommunity, para que se entienda el concepto, es un habilitador, es decir, somos un middleware. Nosotros estamos entre los casos de uso y las infraestructuras y las diferentes infraestructuras de blockchain. Nosotros trabajamos con blockchains públicas, como Ethereum, etcétera, y luego trabajamos con blockchains permisionadas. Las cadenas de bloque permisionadas son una mezcla, un término medio entre una pública y una privada, ¿vale? Es como una privada, pero con determinadas ventajas de una cadena pública, por el tema de costes. Entonces, la ventaja que nosotros aportamos en este caso es que al cliente final le da igual qué tecnología blockchain es la que se utiliza por detrás, porque al final la tecnología pues es una commodity y tiene una complejidad. Y bueno, esto es al final como si tú me preguntas, yo vendo un servicio de email y me preguntas, ¿y por qué servidores o qué sistema operativo utiliza el servidor de correo que tú? Pues a ti al final te da igual, ¿no? Porque al final lo único que quieres es mandar emails a otro sitio y que lleguen, ¿no? Pues eso es un poco lo que hacemos nosotros. Permitir que tú puedas generar evidencias digitales en blockchain y ya las tripas de por dentro ya nos ocupamos nosotros de todo ello. Pero vamos, trabajamos con todo tipo de cadenas de bloque y en función de cada caso de uso y de la necesidad de cada cliente, pues al darle la cuenta ya le configuramos un acceso a otro en función de lo que él necesite. Ahora nos preguntan si es mejor poner tu propia red de blockchain, tus propios smart contracts o subirme a la red existentes por temas de costes y velocidad, sobre todo. Sí, vamos a ver, con el tema de blockchain hay una cosa curiosa, o sea, blockchain es una tecnología descentralizada. ¿Qué significa descentralizada? Bueno, pues que aporta valor cuando es algo que no es nuestro. Si yo me monto mi propia blockchain, eso no sirve para nada. ¿Cómo voy a dar yo confianza? Para eso móntate un sistema tradicional basado en una base de datos interna.
Estamos diciendo que las cadenas de bloque, blockchain, es una base de datos descentralizada. Es como el Internet, es exactamente igual que Internet. Es como si tú me dijeras, ¿yo me puedo montar mi propio Internet? Claro que te lo puedes montar. Te montas una red de nodos con tus routers y te montas tu intranet, ¿no? Que se decía antes, tu intranet. Eso es útil bueno, es útil para ti, pero no es útil para el resto de las partes con las que tú quieres operar, ¿no? Porque al final lo que es tuyo, pues es tuyo y confiarás tú en lo tuyo, pero los demás, pues seguramente no van a confiar en lo tuyo. Una cadena de bloques, una blockchain, tiene que ser o pública, como es una cadena de Bitcoin o Ethereum, o tiene que ser permisionada. Una cadena privada no tiene mucho sentido desde el punto de vista empresarial, porque, vuelvo a repetir, es tuya, tú la gestionas, tú la administras y tú eres el que decides que se registra y que no se registra. Eso no tiene mucho sentido cuando estamos hablando de las ventajas que aporta blockchain. La persona que lo ha preguntado a lo mejor lo decía por el tema de costos y de velocidad. Es verdad que las redes públicas ahora tienen unos costos elevados. ¿Por qué? Porque están basados, y esto creo que lo comentó Luis, en protocolos proof of work, protocolos de trabajo, que son protocolos de minado, en la minería, los mineros. Entonces, ahora los costes son muy elevados. Por eso yo recomiendo utilizar, y nosotros utilizamos sobre todo, redes permisionadas, redes de consorcio. Nuestra red de consorcio está formada por un montón de nodos, de empresas, que ponen los nodos formando una red. Entonces, es una red semipública, no es una red pública descentralizada 100% como Ethereum, es una red semipública, pero no es una red privada, porque una red privada es de uno solo. Aquí somos más de 200 empresas, en el caso nuestro, que estamos en Alastria, ¿no? Que es un consorcio, que supongo que a alguno le sonará, donde pues, todas estas empresas ponemos nuestros nodos para formar una red común. Es como un término medio, ¿no? Entre algo totalmente público y algo totalmente privado. Y al final, en los términos medios es donde están las soluciones que se denominan cost effective, porque al final hay que llegar a un compromiso entre prestaciones y costes. La red pública está muy bien, es totalmente descentralizada, pero tiene unos costes prohibitivos ahora mismo. Por eso estamos en un modelo permisionado. No llegamos a una red pública, estamos en un término medio, pero ¿qué ventaja tenemos? Que los costes son baratísimos. Nosotros ahora mismo cobramos unos pocos céntimos por hacer un registro a través nuestra en las redes en las que nosotros operamos. Y otra ventaja también es que esta red no utiliza minado, con lo cual los tiempos de latencia, las velocidades son muchísimo mayores. Ethereum, por ejemplo, tiene pendiente lanzar una nueva versión y en esa versión va a eliminar el protocolo de minado, de trabajo, y lo va a sustituir por otro protocolo diferente que no se basa en el minado precisamente para mejorar la velocidad y reducir los costes. Es el gran hándicap que tienen ahora mismo las redes públicas como Ethereum o Bitcoin. Pues ya no tenemos más preguntas en el chat. Si se ha quedado alguna en el tintero, aprovechad que quedan 5 minutillos. Pues, fenomenal. Aprovecharos de Miguel Ángel. Sí. Bueno, pues yo creo que lo has explicado fenomenal, no ha quedado ninguna duda, Miguel Ángel. Muy bien. Y bueno, yo creo que os buscarán por LinkedIn en caso de que después les vaya surgiendo alguna cosilla para iros preguntando. Mira, Benjamín nos lanza otro. ¿Cómo aseguramos que la red que utilizamos perdurará en el futuro? Claro, efectivamente, lo dirá un poco como por lo que acabo de decir. Una red pública garantiza, o bueno, nadie puede garantizar, ¿no? Porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero una red pública como Ethereum, que ya se compone de miles de nodos, pues tiene garantizada prácticamente la existencia, ¿no? Una red privada no te garantiza la existencia, porque una red privada pues depende de una empresa y si la empresa cierra, pues... Por eso nosotros, como eCommunity, no damos servicios de blockchain en una blockchain privada nuestra, sino que nos apoyamos en una red permisionada de consorcio, donde, como decía antes, no somos solo nosotros, sino son más de 200 empresas, por ejemplo, por poner ejemplos, Telefónica, Repsol, BBVA, Santander, de todo tipo, de todos los sectores, empresas grandes, que ponen nodos, con lo cual eso ya está dando una cierta garantía de continuidad, ¿vale? Por eso estamos en ese tipo de redes, ¿no? Y eso es lo que garantiza, nadie puede garantizar al 100% nada, obviamente, pero eso garantiza la permanencia de la red.
Hay otro concepto también que mucha gente nos pregunta y es si, por ejemplo, vale, yo utilizo eCommunity dentro de mis procesos, de mis aplicaciones para registrar cosas en blockchain. ¿Qué pasa si desaparece eCommunity como proveedor, ¿no? Como que sois intermediario? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, tus registros van a seguir estando en esas redes. De hecho, nosotros, el servicio que proporcionamos, lo que hacemos cuando alguien registra a través nuestra en esas redes, siempre devolvemos la URL de la blockchain donde está su registro, con lo cual el cliente siempre tiene ese dato y siempre va a poder acceder directamente a consultar el dato directamente en la blockchain, de forma que no tiene que consultar a través nuestra, lo consulta directamente, es una URL por el navegador web, lo pones y ahí te sale el registro. Y si nosotros desaparecemos, pues como eso es un acceso directo a la red, no habría ningún problema. Así garantizamos también la continuidad del servicio si nosotros, por lo que fuera, dejáramos de existir, ¿no? Pero claro, si desaparece Internet, desaparece el mundo, desaparecen las redes, pues sí, pues esto desaparecería todo, vamos. Te lanzo la última, Miguel Ángel, porque nos quedamos sin tiempo, si no, ¿vale? Y nos lanza una oyente que dice, ¿qué dirías que suponen los NFT para el coleccionismo de arte y específicamente el arte digital? Bueno, pues yo creo que es una forma bastante interesante, es una forma incipiente, pero creo que es una forma interesante, una oportunidad muy buena para los artistas, porque supone un nuevo canal para comercializar y explotar sus creaciones y sobre todo porque les da la oportunidad de tener el control sobre las mismas. Creo que el otro día también Luis lo comentaba con el tema de derechos, de música, Spotify, etcétera. Son todo modelos de negocio centralizados. O sea, la SGAE, que es la Sociedad General de Autores aquí en España, que gestiona los derechos de los autores, Spotify, por ejemplo, paga comisiones a los cantantes en función de lo que ellos estimen oportuno, porque no es nada transparente, es un sistema centralizado, ¿no? Entonces, los NFTs dentro del coleccionismo, de los artistas, etcétera, es un sistema descentralizado donde nadie tiene el control y donde el control realmente a quien se lo da es al propio artista, ¿no? Con lo cual me parece bien usado, me parece una herramienta muy interesante y que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos años por ser eso, una nueva posibilidad y un nuevo canal para estos artistas. Pues ya hemos llegado al final de la sesión y del ciclo, lamentablemente, porque la verdad que ha sido muy intenso, una sala, el chat echaba humo los 3 días, o sea que, bueno, agradeceros muchísimo, de verdad, a eCommunity, a Luis y a ti, Miguel Ángel, vuestra colaboración, vuestra participación en estas charlas que han sido súper interesantes. Y, por supuesto, daros las gracias a todos los oyentes. Ha sido un placer contar con todos vosotros. Habéis sido un grupo muy participativo y nada, os agradecemos de verdad que hayáis estado con nosotros estos 3 días.